como cada día a esta hora, aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Buenas tardes, gracias Roberto Díaz e Iluminada Muñoz. Roberto Díaz, todos los días con aciertos, e Iluminada, todos los días iluminando la Z. De manera que vamos a comenzar esta hora ideada por el maestro Bienvenido Rodríguez. Vamos arriba. ¿Cómo no? Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, vamos a complacer a tantos oyentes. Adelante. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Güey, Manuel Villavicencio. Mi cariño y mi respeto para usted, Roberto, y para don Álvaro. Adelante. Dos preguntitas cortititas ahí. Don Álvaro, ¿es cierto que en los meses de mayo y septiembre del año 65 hubieron dos gobiernos militares, el de Camaño y el del general Antonio Inver Barrera? ¿Y por qué se dio esa situación? Bueno, una situación que no sé a qué usted se refiere, pero conflictiva, por ejemplo, protagonizada por civiles o militares o por una junta cívico-militar, se puede dar en cualquier mes, sin importar el porqué, sino las condiciones que se van reuniendo, van haciendo causa común, y entonces vienen los estallidos de parte de esos sectores. Eso es todo, pura casualidad. Buenas tardes. Saludos. Paso a la siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio y sube un poquito su voz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su nombre, señor. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Johnny de La Palma. Adelante, Dios. Sí, yo quiero preguntarle a don Álvaro y ante todo salud y mucha vida para él. Para él, ¿cuál ha sido el mejor merenguero dominicano? Bueno, esa pregunta yo no la puedo responder. Primero, porque no soy merenguero. Uh-huh. Segundo, porque no me gusta el merengue. Tercero, porque menos me gusta lo que llaman merengue en esta época, que en sentido general no es más que un desorden, no es más que una bulla. De manera que yo obvio mi respuesta y la dejo caer en el lodo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y Una desde pregunta dónde? aquí para don Álvaro. Su nombre y desde dónde nos llama. Carlos de Romana. Adelante, Carlos. Don Álvaro, aquí quiero una pregunta y espero no ser imprudente con esta pregunta. En la historia de la política en nuestro país, ¿usted ha visto un escenario como ayer de la encuesta de la Gallup? Puede ser que alguien con un 20 y algo de preferencia, a menos... Bueno, ahí está. Roberto. Él hablaba acerca de la encuesta, pero no fue claramente una pregunta, que si usted ha visto algún escenario como... O sea, no fue claramente una pregunta eso. Pues adelante. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos Le habla habla? el señor Juan Grullón desde Juan Gómez Goyubín. Adelante. Don con su Álvaro, pregunta. ¿por qué Santana mandó a matar a María Trinidad Sánchez? Bueno, por envidia, porque era una líder, porque era la hermana de uno de los grandes hombres de la patria, era hermana de uno que podríamos llamar, como él se llamó a raíz del juicio, después de la batalla del Cercado, se llamó a sí mismo la bandera nacional.
el primero que la tuvo en sus manos y el primero que la llevó a lo que sería después el Panteón Nacional. Esos factores llevaron al canalla de Pedro Santana, que había fusilado a tanta gente honorable, ordenó el fusilamiento también de María Trinidad Sánchez, la hermana del patricio. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Santiago César desde Miami, Florida. Su pregunta, Santiago. A don Álvaro, a ver qué opina del proceso judicial y del caso Calamar. ¿Qué puede opinar de él? Se perdió la parte final de su pregunta, que era la parte clave, donde usted se distanció de la realidad y usted no fijó una posición, sino que fue una apreciación incorrecta y además dislocada. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio aquí, por favor, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Jorge Masí, desde Gascue. La pregunta para don Álvaro es: ¿bajo qué circunstancias se dieron los asentamientos de judíos y turcos? No se está entendiendo. Hay mucha interferencia, señor. Me voy con la siguiente. Saludos, buenas. Buenas tardes, Roberto. Saludos. Mucha salud para el maestro y profesor don Álvaro. Una preguntita. Su nombre, caballero, y desde dónde nos llama. Carlos Pimentel de Cebal. Adelante, Carlos. Y la pregunta para don Álvaro: ¿usted cree que Trujillo fue producto de un azar, de un acontecimiento histórico, o se dieron las condiciones sociales para que llegara un hombre con las condiciones del Estado? No. Se dan condiciones, pero hay hombres que las aprecian, hay hombres que las suman a sus intereses, hay hombres que hacen de esas cosas un refugio para buscar el poder, de manera que a eso se debió, al hecho de que este hombre ambicioso fue lentamente escalando posiciones hasta llegar a la posición máxima, no solo en cuanto a llegar directamente bajo juramento al ejercicio del poder, sino también el tiempo récord que duró en la gerencia de la cosa pública. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Alex Ninja aquí en el Naco. Mucho respeto a don Alvarito y a usted, don Roberto. Su pregunta. Una pregunta: ¿quién inventó el radio o las emisoras? Lo oigo por la radio. Bueno, no son propiamente inventos de un solo hombre, sino de grandes estudios de muchos hombres que acudieron a su talento científico y fueron haciendo aportes, ¿verdad? Y lograron finalmente establecer un mecanismo de audición, pero que esas son cosas que no se deben a una sola persona, que no se deben al talento de un solo hombre, sino que se deben precisamente a la conjunción de muchos hombres aportando su capacidad y sus investigaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya va Rafael Mato, de Manganagua. Adelante. Yo quería hacer una pregunta al señor Álvaro. Álvaro, ¿es verdad que el cacique Enriquillo de Azua está enterrado en un ataúd de oro en la iglesia La Mercedes de Azua? Yo desconozco eso. Si alguien conoce detalles en ese sentido, que los aporte. Ahora yo dudo mucho que el Imperio Español, que estaba detrás de toda riqueza, sobre todo del oro, permitiera que a este caudillo indigenista se le enterrara en un féretro de oro. No los colonizadores, los usurpadores,
no hacían esas cosas, ni permitían que nadie las hiciera. Además, le voy a ser sincero, era muy difícil que en una época en que el oro valía tanto, en una época en que se compraba tanto con el oro, en una época tan difícil para manejar ese medio, ¿verdad?, los propios indigenistas permitieran que sucediera algo parecido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro Ramírez, de aquí de Los Ríos. Su pregunta, don Álvaro. Yo escuché a un comentario en mi fin de semana y quería consultarlo con usted. El señor Adolf Hitler, el Führer, se destacó en la Primera Guerra Mundial porque era cartero, o sea, al frente, que usaba una bicicleta o algo así por el estilo. Fue que lo que escuché, no sé si usted, como conocedor, me podría orientar en ese sentido. Pero Hitler quedó herido en la Primera Guerra Mundial, porque Hitler era una especie de mensajero de su ejército y 2 veces tuvo que atravesar fuentes muy peligrosas para llegar a los jefes militares alemanes, claro está, ¿verdad? Y fue, repito, herido 2 veces. En una ocasión quedó ciego por meterse en un sitio que dominaba una sustancia que cegaba, aunque naturalmente después fue restablecido. Pero podría yo resumir eso diciéndole que no, eso de llevar esa circulación por el frente no procedía, y cuando procedía eran mensajes de alto vuelo que mandaba el alto mando, en este caso un alto mando que mandó 2 veces a Hitler y las 2 veces quedó herido el Führer. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Quién nos habla? Inmediatamente después del ajusticiamiento. ¿Quién nos habla? ¿En manos de quién quedó el país? Bueno, en cierto modo, en manos de Balaguer, que era el presidente de la República, porque los hermanos de Trujillo emprendieron la huida. 2 de ellos regresaron y tuvieron que volver a retirarse, ¿verdad? Ahora, de inmediato, ¿quién quedó en el mando? Ramfis Trujillo, el general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, alias Ramfis. Ese queda al frente, ese queda en el mando superior, porque era la figura clave, la figura dominante allá en su cuartel general de la Fuerza Aérea Dominicana. Pero eso fue provisional, eso fue relativo, hasta que vino el ordenamiento jurídico. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. A regreso continuaremos recibiendo las llamadas del público y las preguntas en esta tarde. Francis.